Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, bendiciendo y alabando al Señor, porque nos dio un regalo esta mañana, nos abrió los ojos, con un beso nos abrazó y nos da una nueva oportunidad. Bendecimos su nombre por eso. ¿Qué vimos ayer? Mire, terminamos el libro de Josué ayer, fíjese. Y ese libro nos enseñó la importancia a la obediencia. Casi todos los libros que vamos a leer nos van a hablar de obediencia. El Señor quiere obediencia de nosotros. Y ahora comenzamos a ver una época oscura aquí en este libro de Jueces, fíjese. El líder ha muerto y los ancianos que se habían levantado con este líder también han muerto, fíjese. Y la gente empezó a hacer lo que bien le parecía. Lo vamos a ver más adelante. Lo cual trajo una súper rebelión, fíjese, en el pueblo. Y por un lado nos va a mostrar las grandes debilidades del ser humano. Las fallas, los pecados, las tinieblas del ser humano. Específicamente del pueblo de Israel. Es el pueblo del que nos está hablando. Pero ahí, mire, donde abunda el pecado, se manifiesta la gracia preciosa del Señor. Donde muestra su misericordia y la compasión, fíjese, por el ser humano. Porque aquí vamos a ver algo. El Señor va a levantar jueces. Hemos estado viendo que ellos han tenido un líder como Moisés, un líder que los guió por 40 años en el desierto. Y era una multitud la que llevaba, no era una familia, 2 o 3, eran miles de gente las que iban con él. Tuvo un asistente que fue Josué. Josué fue el asistente de Moisés, que siguió guiándolos por el camino de la obediencia. Josué fue un buen estudiante porque aprendió de Moisés la fidelidad que se le debe de tener al Señor. Pero una vez que muere Josué, fíjese, nos damos cuenta que Josué no tuvo asistente. Entonces hubo carencia de liderazgo. Y al haber falta de liderazgo, el pueblo empezó a caer en cosas que Dios les había prohibido, que Dios les había dicho que no hicieran. El Señor levantó entonces jueces que guiaban al pueblo para que salieran de la esclavitud del pecado en el que habían caído. Vamos a ver que este libro tiene 21 capítulos. Y hay algunas Biblias que al final de este libro tienen un panorama de lo que este libro contiene. Y ahorita vamos a ver cada capítulo, el título de cada capítulo. En el capítulo 1 vamos a seguir viendo la lucha de Israel por la conquista de Canaán. En el capítulo 2, la desobediencia de Israel. En el 3 vamos a ver las naciones, fíjese, a las que Israel falló no echándolas, no sacándolas de ahí, fuera de la tierra. Los hicieron tributarios y se mezclaron con ellos, algo que Dios les había prometido, esas mezclas. El 4 vamos a ver a una mujer interesante. Miren, una mujer sale a luz aquí. Se llama Débora, que llegó a ser juez de Israel. En el 5 vamos a ver el canto de victoria de ella, que hizo a dueto con Barak. En el 6, los madianitas oprimen a Israel. En el 7 vamos a ver cómo Gedeón, mire, esto va a ser lindo, cómo Gedeón con 300 hombres, mire, gana una guerra de 135,000 hombres. Ya sabemos quién estaba con él. El 8, Gedeón somete a los madianitas. El 9, una conspiración que surge con Abimelech. El 10, vamos a ver al juez Tola. El 11, a Jefté. El 12, el conflicto entre Jefté y Efraín.
El 13, el nacimiento de Sansón. El 14, la boda de Sansón. El 15, la venganza de Sansón. El 16, Sansón y Dalila. El 17, los ídolos de Micaías. El 18, la tribu de Dan se establece en Lais. En el 19, un levita con su concubina. En el 20, los israelitas derrotan a los benjaminitas. En el 21 vamos a ver las esposas de los benjaminitas. Este libro va a tocar temas muy interesantes como la naturaleza del ser humano y la gran misericordia de Dios. Va a tocar 7 periodos de pecado y hay un ciclo continuo en este libro. Mire, todo se repite. El pueblo empieza a rebelarse contra Dios y comienzan a ser desobedientes a la palabra del Señor. Y por la consecuencia de ese pecado viene una esclavitud, fíjese, de parte de otros pueblos que los vienen a atacar. Dios los entrega para que sean oprimidos y que paguen las consecuencias. Y esto es por un acto de misericordia. Ya cuando empiezan a irles muy mal, empiezan a clamar a Dios. Porque es ahí donde clamamos, donde estamos mal, cuando estamos mal. Y Dios los viene y los libera y los empieza a prosperar. La prosperidad hace que vuelvan a caer, mire, en pecado. Y la caída los vuelve a ser esclavos. Y se repite el ciclo una y otra vez, lo vamos a estar viendo en este libro. Porque así es la naturaleza humana. Lo triste es que el estado más peligroso que tiene el hombre, que tienen los hijos de Israel, no era cuando los estaban oprimiendo, fíjese, sino cuando estaban en prosperidad. Ese era el tiempo más peligroso, fíjese, que ellos tenían. Y vemos con esto que no es muy diferente a lo que pasa hoy en día, porque nos pasa a nosotros también. Caemos en lo mismo. Y por eso la necesidad de conocer todos estos problemas, estas caídas del pueblo de Israel. Pablo dice que todo esto se escribió para que nos quedara a nosotros como ejemplo, para no cometer los mismos errores. ¿Quién escribió este libro? Dice que el autor es anónimo y no se sabe quién lo escribió. El Talmud judío dice que quien lo escribió es Samuel. Dicen que es una gran posibilidad de que Samuel haya sido el que escribió este libro, pero no se sabe. Se escribió entre el año 1050 de Cristo, antes de Cristo. Así que tenemos en nuestras manos, mire, un libro que tiene aproximadamente 3000 años de antigüedad. El propósito principal de este libro es describir la liberación de Dios ante el pecado de su pueblo. Y vamos a ver cómo Dios tiene una y otra vez misericordia, fíjese, y libera a su pueblo. Abarca un periodo más o menos de unos 350 años. Y contando a Samuel y a Elí, que fueron los últimos jueces, son 14 jueces los que tiene este libro. Y algo curioso que vamos a ver, que generalmente, mire, la primera generación eran los testigos oculares de las maravillas, de los milagros que Dios había hecho. Y esta primera generación cometía el error de dejar de transmitir esto que Dios había hecho, o se lo comentaba de manera muy resumida a la generación siguiente. No cumplieron con el mandamiento de que ellos tenían que enseñarle a sus hijos, y es el mandamiento que tenemos nosotros hoy también, que debemos de regresar a las Escrituras y enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Leamos de Deuteronomio 6:6. Dice: y estas palabras
que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tus manos y estarán en tus frontales. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto era lo que el Señor les había dicho que tenían que hacer con sus hijos. Y es lo que nos dice esta mañana a nosotros también, que esto es lo que nosotros debemos de hacer, enseñarle a nuestros hijos. Eso es lo principal, nuestra casa es lo principal. Enseñémoslo a nuestros hijos para que nuestros hijos se le enseñen a sus hijos y así sucesivamente. Y no se pierda la bendición de Dios en nuestras vidas. Y vemos que sucede con nosotros, como que la segunda generación ya no le llega el mensaje, fíjese, de una manera tan contundente como le llegó a la primera generación. Y a la tercera, la generación, pues ya le llega el mensaje muy diluido, fíjese. Y vemos que muchas veces la primera generación es la que pasa las situaciones difíciles. Situaciones en las cuales la dependencia tiene que ser únicamente de Dios. De ahí viene todo, de ahí viene nuestra ayuda. Y entonces Él nos oye, nos escucha y nos ayuda. Y cuando nacen los hijos, empezamos a pensar nosotros: yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Y le dan todo lo que los hijos necesitan. Y no es que esté mal, ¿verdad? Qué bueno que nosotros ayudemos a nuestros hijos, pero sin olvidarnos de hablarles, fíjense, del Señor. Que la dependencia de ellos tiene que ser exclusivamente de Dios. Nosotros podemos ayudar. Y ayudamos más enseñándoles que dándoles. Entonces, al darles nosotros todo, nuestros hijos no tienen una relación con Dios, porque no necesitan. Nosotros estamos supliendo, mire, y no dependen de la mano del Señor. Entonces, pensemos y aprendamos de la palabra, para que nosotros también les enseñemos a nuestros hijos que solo de su mano nosotros podemos recibir la bendición diaria. Nuestros padres, después de mucho trabajo, lograron la estabilidad. Enseñémosle eso a nuestros hijos, que sobre todas las cosas nuestra dependencia tiene que ser de la mano del Todopoderoso. Entonces, porque ¿en qué momento nosotros podemos clamar buscando a nuestro Dios? Cuando estamos en necesidad. En esos momentos, mire, que no hay nadie, no tenemos a nadie, solamente Él. Solamente de su mano nosotros podemos recibir misericordia. Por eso no se lo evitemos a nuestros hijos, no se lo neguemos, mire. Estamos evitando que ellos descubran y experimenten en carne propia la bondad y la misericordia de Dios. Porque su ayuda llega, y esa alegría y esa satisfacción es algo que no se puede experimentar de otra manera, solamente teniendo una relación con Él. Porque la ayuda solamente la recibimos de Él. Entonces, vamos a ver en este libro que vamos a empezar hoy, esto lo vamos a ver repetidas veces, una y otra vez, un ciclo, fíjense. Y hoy empezamos el título de este capítulo 1, dijimos que es que Israel sigue con la lucha, mire, de la conquista de la tierra. Entonces, ¿cuál fue? Preguntémonos nosotros, ¿cuál fue la razón por la que Dios le dio a los israelitas esta tierra de Canaán y sacó a los que estaban ahí? Por el pecado de esta gente, la depravación de estos pueblos que vivían ahí. Era una generación corrupta, dice la palabra. Eran depravados.
Por eso los sacó el Señor y les está entregando esta tierra a ellos. Entonces vamos a ver que los intereses de los cananeos no son muy diferentes a los intereses del pueblo de Israel y del mundo actual. Los principales intereses de los cananeos eran sexo, dinero, poder, religiosidad. Es decir, cuestiones espirituales con el interés de ganar poder. Ellos comenzaron a mezclarse, miren, con ellos. Empezaron a mezclarse con su forma de economía, con su religiosidad. Y aprendieron cosas que el Señor les había prometido, que les había prohibido y nos prohíbe a nosotros también. Por eso es necesario que nosotros conozcamos estos libros primeros, para que nosotros no cometamos esos errores. Por eso Dios decidió quitarles la tierra a estos pueblos, por la depravación en la que ellos vivían, y dárselas a los israelitas. El primer verso dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron, mire, a Yahweh diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? El verso 2 dice: y Yahweh respondió: Judá subirá. He aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. El Señor peleaba por ellos cuando ellos eran obedientes. Aquí vinieron y consultaron, dice, con el Señor. Y no podemos decir nada malo contra ellos porque empezaron muy bien. Vinieron a consultar al Señor. El verso 3 dice: y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que me han adjudicado y peleemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. El 4 dice: y subió Judá, y Yahweh entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron ellos a Besec y a 10,000 hombres. ¿Por qué? Porque el Señor iba delante de ellos peleando. El 5 dice: y hallaron a Adoní Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Adoní significa Señor, y Besec, luz. Señor Luz era el líder cananeo al que ellos vencieron. Hemos visto un panorama de lo que vamos a estar estudiando los próximos días en este libro, y hemos visto que ellos comenzaron bien. Ojalá que así sigan, pero lo vamos a ver más adelante. Aquí lo dejamos por hoy, pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha contestado, y las que están pendientes, únase aquí conmigo para que el Señor nos ayude y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso, Señor. Gracias por esa bondad de enseñarnos el camino, Padre. Gracias por tu palabra, porque nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo, y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, Señor, para que pongas guardas alrededor de sus muros. Y como decía Moisés, levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Quítales el velo, Señor, a ellos, para que también puedan decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Padre, estamos clamando por Lina, para que tú pongas tu mano poderosa, dándole sanidad. Por el sobrino del hermano Jorge, que tiene un tumor, ayúdalo, mi Señor. Y te rogamos por nuestra hermana Jessica y su hermana Miriam, para que seas tú obrando en la vida de ellas, Padre Santísimo. Abrázalas, mi Dios. Por Saúl Luns, Señor, tócalo fortaleciendo, ya que le amputaron su pierna y está clamando por sus hijas, por Adelín, por Paola, por Carla y por el varoncito Raúl, por su salud, Padre. Y sabemos que tú eres un Padre amoroso,
Bendícelo, Señor. Bendice esta familia. Y te pedimos que bendigas a la familia de Eliet Mendoza, que les mandes ángeles ministradores que los visiten, Señor. Y también te rogamos por los resultados que está esperando el hermano Ernesto, que tú pongas tus manos, Señor, para que todo salga perfectamente bien, Padre. Por Iván y Avellán, seguimos orando por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Te suplicamos por Carla Girón, de 45 años, con cáncer en el hígado, Padre. Tócala, mi Señor. Sánala. Por Esperanza de Guerra, que tiene cáncer, te suplicamos por sanidad, Señor. Y te pedimos por René Ramos, que tiene cáncer de páncreas. Sánalo, mi Señor. Pero antes, háblale a su corazón, Padre, que te reconozca como su Salvador, para que tenga una relación contigo, mi Dios. Háblale tú directamente. Y lo mismo por Dimas González. Sé tú, Señor, hablándole a su corazón, para que él pueda tener una relación contigo, pueda entrar y pueda cenar contigo, Padre. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, la dejamos en tus manos. Por la hermana Julieta, te pedimos de todo corazón que la ayudes, Padre. Por Bianca, de 35 años, con esos dos pequeños, ayúdala, mi Señor. Y ponemos al hermanito Ervin, a la hermanita Zeneida, que son siervos tuyos, y todo lo que hacen lo hacen con alegría de corazón. Ayúdalos, Padre, sánalos. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días, Señor. Te rogamos sanidad para él. Que él pueda oír tu voz. Abrázalo, mi Señor. Y por la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Toma tú el control. Y por el grupo de jovencitas de Honduras que está siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Háblales tú directamente, Señor, a sus corazones, Padre. Ellos son el futuro de la iglesia. Por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos. Ayúdalo, Padre. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a estas personas que desde muy temprano dejan su casa, Señor, porque quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias. Prospéralos, Señor, ayúdalos. Y por mi amiga Araceli, Padre, tú la conoces. Tócala, Señor, desde su cabeza hasta sus pies, dándole sanidad, Padre Santísimo. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor. Yo te pido con todo mi corazón, Padre, que tú la toques, mi Dios, y le des riñones nuevos, que le sane su boca, Padre Santísimo, para que ella pueda comer. Por la Raquelita y la Carol, para que esas casas estén llenas de tus ángeles, que las cuiden y que las protejan, Señor. Y por Audrey, para que tú las sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que tú estés a su lado, Padre. Y por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden, que la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí, que despierten, Señor, de ese letargo y puedan oír la voz de tu llamado y correr a tu encuentro para que puedan entrar contigo, Padre. Sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Y por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo, como dice tu palabra. Y por los matrimonios, tú estableciste la familia. Bendícelo, Señor. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España, Chile, Colombia, Japón y Cuba, Señor. Mandamos especialmente tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien lo enseñe, que sea Él quien lo guíe y Él pueda entrar y heredar la vida eterna. Porque todas estas cosas las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.